Muy buenas tardes, soy Alexander Prada y estamos aquí en Los Influencers Show. Tenemos como invitada a Glenda Fermín, abogada, que está en Granada, España, y es citogense de mi pueblo. Glenda, bienvenida a nuestro programa Los Influencers y vamos a hablar hoy de un tema bastante importante como es el asilo y el arraigo. Bienvenida. Muchas gracias, Alex. Para mí es un enorme placer estar contigo, con tu gente. Adoro hablar con zulianos, adoro hablar con venezolanos y yo sé que tienes una audiencia muy importante, un trabajo en tus espaldas enorme de comunicación y para mí es un lujazo estar aquí contigo. Bien, Glenda, vamos a dar inicio y gracias por estas palabras que me siento muy orgulloso, pero bueno, vamos a dar inicio a este tema que mucha gente está en un momento de dudas, en un momento de confusión, no saben qué hacer, no saben qué van a pasar con ellos, que es con relación a esta nueva reforma que tiene el arraigo laboral. Y después vamos a hablar unos matices del resto de los arraigos en comparación al asilo. Hablemos de este tema principal, el arraigo laboral. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué reforma ha cambiado y que la gente ahora está bastante preocupada? No ha habido una reforma, Ale. Lo que ha habido es una sentencia del Supremo ¿Sí? que interpreta a su vez una sentencia de la Unión con respecto a los solicitantes de protección, ¿vale? Entonces yo lo primero que quiero, y al interpretar esa sentencia, la Administración lo que hace es dictar unas instrucciones donde señala cuál es la interpretación Ok, que se va a hacer de ahora en adelante en materia de arraigos y de asilos. ok. Yo no sé si tu audiencia principalmente es venezolana, yo creo que lo primero que tendríamos que decirle a los venezolanos es que esto no toca las razones humanitarias, que España sigue otorgando las razones humanitarias y que esto fundamentalmente toca a todos aquellos solicitantes de protección que no van a poder hacer esa pasarela a las razones humanitarias cuando sean denegadas sus Ok. solicitudes. Vale. Me estás refiriendo, Glenda, que los venezolanos tenemos un campo abierto en esto de lo que es el arraigo, que sí se sigue manteniendo, ¿no? Por las razones humanitarias. Pero lo que son los otros latinos que no están amparados bajo este refugio, sí lo van a tener un poco más difícil, es lo que estoy entendiendo. Estás entendiendo bien. Los venezolanos hemos tenido siempre, Alex, la prerrogativa de que nos deniegan el asilo, pero nos dan las razones humanitarias. Entonces, un solicitante de protección, por ejemplo, colombiano, hondureño, peruano, salvadoreño, Claro. todo ese grupo latino o mexicanos, todos los que no sean venezolanos y no tengan esa puerta abierta de las razones humanitarias, con estas instrucciones lo que ven cerrada de plano es la posibilidad de acudir al arraigo laboral. El Ok. arraigo laboral ya está cerrado, o sea, el titular podría ser el Estado o la Administración cierra la puerta del arraigo laboral a los solicitantes de protección internacional. Aunque hayas cotizado lo que hayas cotizado, esas cotizaciones, dice la Administración, que no te van a poder permitir pedir un arraigo laboral. Y es lo duro, lo difícil, porque mucha gente pues pedía su asilo y decía, bueno, pues yo trabajo, yo aguanto, y luego pues hago esa pasarela, ¿no? Vamos a llamarlo así, pasarela, del Claro. asilo al arraigo. Pero yo le digo a mi gente que no se venga abajo, que hay otras figuras. Vale, ahora, yo lo que pregunto ahora, Glenda, antes de seguir continuando con este tema, los nicaragüenses, ¿están dentro de esta misma protección o siguen siendo apartados como el resto de los latinos? Mira, el tema de Nicaragua, que es un país que también está atravesando una situación muy compleja, aquí hay decisiones políticas, Ale, que nosotros no conocemos. Entonces, Claro. los nicaragüenses, a menos que sean periodistas o personas que sean defensoras de derechos humanos, tampoco se les está dando a todos esa protección internacional. Entonces, ellos entrarían dentro de este grueso de Ujú. solicitantes de asilo que son denegados. Claro. La sentencia, la sentencia y la interpretación de esa sentencia tiene un lado bueno, que es que la administración dice, mientras tú seas solicitante de asilo, tú continúas con tus derechos como solicitante de asilo y lo reconoce. O sea, yo no te voy a tocar mientras tu Claro. condición sea de solicitante de protección. Claro. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se come? Eso quiere decir que no te pueden abrir expediente de sancionador por estancia irregular,
Eso quiere decir que tú tienes derecho al trabajo mientras tengas esa condición de solicitante de asilo y tienes una serie de prerrogativas, pero ellos no van a admitir esa pasarela Claro. de cruce usted del asilo al arraigo, no la van a permitir. Y entonces, ¿qué han dicho? Cuando decimos asilo, Glenda, para que las personas que de repente no lo están entendiendo muy bien, cuando decimos protección de asilo, son las personas que tienen la tarjeta blanca y la roja, son los que tienen este derecho de trabajar dentro de este margen. Sí, cuando digo asilo, digo el solicitante de protección internacional. Sí. Y es más, ellos van más allá y dicen que esos derechos se tienen desde la manifestación, salvo el derecho al trabajo, que son pasados 6 meses desde la formalización. Pero puede caer en interpretación allí un poco dudosa sobre si al final va a reconocer ese derecho al trabajo desde la manifestación y no desde la formalización. No. Pero bueno, estamos en esta. También es cierto que esta interpretación, Ale, que se ha hecho de la sentencia, tiene muy poco tiempo. Entonces, las oficinas de extranjería todavía nosotros no hemos visto en la práctica cómo esto se va a coger. Porque también es cierto que en materia de extranjería hay algo con el que luchamos todos los días, Ale, los que nos dedicamos a esto, que es la inseguridad jurídica. ¿A qué te llamo yo inseguridad jurídica? A que mucha gente tramitó arraigo laboral en determinada oficina y otra oficina le exigía la renuncia al asilo. Otra oficina le exigía que esa renuncia fuese aceptada. O sea, no hay una homogenización de los criterios. Claro. Entonces, ¿qué le digo yo a mi gente? Lo primero que tenemos que ver es cuál es el criterio de tu oficina, porque no son homogéneos, aunque sea la misma ley, el mismo reglamento, las mismas instrucciones. Hay mucha inseguridad jurídica en tema de extranjería, muchísimo. Yo veo esa variante y te lo explico rápidamente, Glenda, porque aunque se nos pide a nosotros, las personas que estamos dentro de este margen de refugiados, hacer la solicitud al momento de llegar, porque tenemos cierto margen de poder hacer ese proceso de la solicitud de asilo o la solicitud de refugio humanitario, que dicen que es 1 mes o 2 meses. Pero bueno, me he dado cuenta que esto no se cumple. Hay personas que tienen hasta 1 año aquí, ni sabían que el asilo existía y lo han solicitado después de 1 año. Entonces veo que tampoco se aplica las normas exactamente como la ley lo dice. Bueno, es que hay solicitudes de asilo en puesto de frontera, que es un procedimiento más expedito, y luego hay un procedimiento de asilo dentro del territorio. Pero es que tú ten en cuenta que el Estado, y si me permites lo voy a decir, tiene una intención de como boicotear o dificultar esta figura, Ale. ¿Por qué? Porque el tema del asilo ahora es por cita previa. Y no hay manera de conseguir una cita previa. No hay manera. Entonces, hay provincias donde todavía no te exigen una cita previa y tú puedes ir de manera presencial. Pero hay otras donde es imposible. Y entonces esto es un mito para las ventas de citas, para la corrupción, para los que tengan Vox. Entonces, aquí hay derechos fundamentales que se están cercenando día a día. Claro. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis, Glenda, con algo que has nombrado y que siempre yo digo. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Glenda, yo no quiero que cambies la conversación del tema que tenías, pero sí quiero hacer un inciso cuando has nombrado el contrabando de citas, que es muy importante que la gente lo sepa. Yo siempre en las redes sociales le digo a la gente que no coloquen, que buscan citas pagadas o que yo vendo las citas o que yo se las busco, porque yo sé de casos de donde los teléfonos que ofrecen esas citas son, son interferidas y luego le llegan unas multas administrativas a estas personas. ¿Es esto viable o no es viable? Lo he visto. No, incluso se han abierto atestados. Se han abierto atestados con respecto a mafias de venta de citas y se han abierto atestados a informáticos que tienen Vox o este tipo de programas que captan las citas. Yo humildemente siempre le digo a mi gente, mira, yo entiendo la desesperación, Ale, de una persona que está desesperada por hacer su solicitud, por tener un papel que le permita ir con dignidad por la calle, que no tenga miedo de ver a un policía. Yo lo entiendo, pero bueno, yo no lo comparto. Yo creo que el Estado debería ser responsable y permitir ese acceso a la figura, que es lo que tiene que hacer, respetar sus compromisos internacionales. Claro. Pero bueno, eso no está sucediendo.
Eso no está sucediendo. ¿Qué otra cosa trae esta interpretación que salió en la semana pasada? Pues primero tiene ese titular de cerrada la puerta del arraigo laboral para los solicitantes de asilo. No le van a reconocer esas cotizaciones ni antes del recurso, ni después del recurso. ¿Y ellos en qué se amparan? Que el reglamento dice De cero, increíble. que se han tenido que hacer esas cotizaciones desde una situación de residencia o estancia. Y entonces ahora al solicitante de asilo se le define como una situación de tolerancia o permanencia. Entonces fíjate que ellos se agarran de la semántica, como digo yo, ¿no? Esto es esta palabra o esta palabra, pero lo que está en el fondo es el boicot de la figura, el entierro de la figura, el no vas a hacer un arraigo laboral como solicitante de asilo. Pero mi gente que no se venga abajo, mi gente que piense, ¿dónde está el problema, Alex? Te soy honesta. El problema está que tú le dices a una persona, mira, tienes que renunciar y yo te dejo pedir el arraigo, y la persona dice, bueno, no pasa nada. Pero si esa persona está trabajando, Alex, Claro. ¿quiénes van a tener el problema? El problema lo va a tener el que quiera hacer un arraigo social y esté trabajando. ¿Por qué? Porque si tú me obligas a renunciar a mi asilo, yo pierdo el derecho al trabajo. Ya no tengo esa cobertura. Entonces, ¿qué me vas a obligar? ¿A darme de baja? Y yo creo que es una postura un poco inteligente del gobierno o del Estado, porque esas son cotizaciones que están allí y la gente, yo creo que la gente que esté trabajando no lo va a hacer. La gente que está trabajando va a aguantar. ¿Por qué? Porque son las empresas. Sería un poco absurdo, Glenda, que la gente, sabiendo que tienen una figura que les representa legalmente a través de un trabajo, vayan a renunciar. Espero que la gente no lo haga, porque sería una locura. Sí, pero la gente también quiere salir del asilo, Ale. La gente quiere Ya. tener una residencia, la gente quiere poder contar el plazo para adquirir la nacionalidad. Nuestra gente pide la nacionalidad a los 2 años. Claro. Entonces Sí. la gente puede pensar, bueno, a mí me interesa ser regular y tener una residencia cuanto antes para poder pedir mi nacionalidad cuanto antes. Entonces van a ser decisiones muy difíciles. Va Ya. a ser una decisión que cada familia, porque detrás de un solicitante de asilo, por lo general hay una familia, Detrás de hijos, todo eso. claro. Entonces, esa gente que está trabajando, que dice, bueno, ahora tú me dices que yo tengo que renunciar, no puedo presentar un arraigo desde mi situación de solicitante de asilo, y si yo estoy trabajando, ¿qué hago? Esas son las cosas que vamos a tener que ver. Porque yo le Bueno, digo a mi gente, bueno, vamos a esperar. yo creo, Glenda, que yo creo que el Estado va a tomar ciertos cambios a la final, cuando vea que esta situación se está presentando y que la gente no va a renunciar o por muchas causas que se puedan presentar, el Estado siempre a la final siempre hace cambios. Esperemos que haga estos cambios y tomen la conciencia de que las personas que están allí solicitando el arraigo a través de su trabajo, lo más lógico es que no pierdan su cotización, porque eso les ayuda no solamente a regularizarse, sino a mantener un trabajo de lo que viven, porque pagan un apartamento, porque pagan la luz, porque pagan la comida, pagan la familia y lo que tienen en Venezuela o en cualquier país de Latinoamérica. Me parece que esto debería tomarse, espero que el gobierno lo haga, ¿eh? Espero que el gobierno lo haga y haga estos cambios de decisiones que están tomando. Mira, es que es algo muy contradictorio, Ale, porque acaba de aceptar la consideración de la ley para la regularización. No la cortó. Te pudo decir, no, yo no apoyo esto, ahora yo no quiero una regularización. Claro. El gobierno ha dicho, vamos a considerar esta regularización. Entonces, por un lado, la misma semana dice, vamos a continuar considerando si hacemos o no hacemos esta regularización, y por otro lado, ese mismo gobierno da el mensaje de, no, ¿cuántos solicitantes de asilo están en esa situación? ¿Cuántas familias no hay en esa situación? Trabajando con esa autorización, esperando cumplir los requisitos para pasar un arraigo. Entonces, son para mí decisiones contradictorias, ¿no? Porque por un lado nos dan una de cal y por el otro lado nos zampan la arena. Entonces, claro, Yo, yo le digo a mi gente que esté tranquila porque vamos a esperar a ver. yo esta mañana estuve
unas encuestas y el país que está mucho más amplio en este tipo de solicitudes es Colombia. Colombia nos supera el doble de la solicitud del arraigo. Yo lo vi esta mañana en una encuesta y yo me quedé impresionado. Y es verdad que, como dices tú, nosotros los venezolanos tenemos ese margen de refugiados que nos ayuda, que nos apoya de hacerlo de una manera u otra, pero sí es verdad que el colombiano lo tiene difícil. El resto de los latinos también, obviamente, pero el colombiano es el que el mayor índice de solicitudes de arraigo tienen en España. Es increíble. Sí. Y después de Venezuela, la nacionalidad con mayor número de solicitudes de asilo también es Colombia. Sí, qué fuerte. Está Venezuela, pero a Venezuela se le dan las humanitarias. Claro. Y luego están nuestros hermanos, porque yo veo a los colombianos como nuestros hermanos. Está Claro. Venezuela, Colombia. Entonces, todas esas familias colombianas, yo siempre digo que nosotros, todo lo que hemos aguantado y los que venimos de allí, tenemos un recorrido que aguantamos carros y carretas, tú lo sabes. Hemos venido de Venezuela, que hemos aguantado esa falta de electricidad, esa escasez, esas colas de gasolina. ¿Tú crees que no vamos a aguantar? Vamos a aguantar. Yo sé que vamos a aguantar, pero a veces... Aquí es más fácil aguantar la situación que se nos presente porque tenemos muchas comodidades y que gracias a Dios las personas que llegan en España tienen facilidades, ¿no? Y lo sabemos, que de repente se hace trabas y se hace dificultoso conseguir las citas, conseguir que se nos apruebe una cosa o la otra, pero bueno, agradecemos a España, vamos a decirlo, agradecemos a España por recibirnos, a todos los latinos, eso sí lo vamos a hacer notar y hacer un mérito por el reconocimiento que España le da a los latinos. Sabemos que la burocracia es una cosa y que, bueno, hay que luchar y conseguir lo que uno quiera conseguir. No, yo creo que España con los países latinoamericanos tiene unos nexos históricos innegables, claro, que con nosotros siempre ha tenido eso que la consideración, ¿no? 2 años claro para nuestras nacionalidades, esa consideración especial con Venezuela, ¿no? Mis hijos son españoles, son granadinos, yo no jamás voy a, pero sí, a veces yo digo, pero ¿por qué estos mensajes tan contradictorios? ¿Por qué continúas ese proyecto de ese proyecto no de ley de regularización y apruebas que siga esa consideración, que continúe? Y por otro lado, le cierras la puerta a los solicitantes de asilo a esa pasarela, ¿no? Claro, claro. Y además se apuró, porque esta sentencia, Alex, es de marzo. El Supremo dicta la sentencia en marzo, una sola sentencia, claro, que bueno, una cuestión técnica, para que haya jurisprudencia tienen que ser al menos 2, y ellos no esperaron. Ellos con una sola sentencia corrieron a decir, yo te tolero, yo te acepto, yo no me voy a meter contigo, pero tú no me vas a cruzar la pasarela. Tú te vas, si tú quieres. Yo considero... Claro, Glenda, tú consideras, ahora vamos a hacer una opinión más personal y no nos vayamos tanto a lo que está formado ya. ¿Tú crees que el Estado vaya a tomar una reflexión con relación a este caso? ¿Se debería hacer? Yo considero, o todavía tengo esperanza en que se están esperando 2 sentencias más, Ale. Entonces yo tengo esperanza que esas 2 sentencias maticen, porque estas instrucciones que se le ha dado tanta cobertura son instrucciones internas de ellos. Claro, pero no se ha hecho son instrucciones internas. Entonces también viene una reforma del reglamento. Este año no nos van a dar tregua. Este año, Ale, tú tienes que estar encima del tema, haciendo una labor, esa labor que haces educativa, porque este año no va a haber tregua para los extranjeros en España. Se viene una reforma, otra reforma del reglamento, el reglamento se reformó hace apenas 2 años, salen instrucciones, hay cambios de figuras del director nuevo de migraciones, que lo cambiaron apenas a comienzo de año. Entonces claro, hay nuevas autoridades y todo el mundo quiere como barrer y poner su impronta. Ahora. Y entonces a veces toda escoba nueva barre bien y a veces uno dice, bueno, me hubiese quedado con la escoba, con la de antes, que me parecía claro mejor la casa.
Yo me recuerdo que todo el mundo se emocionó y todavía no se había hecho esta sentencia o se había hablado de esta sentencia, que todo el mundo estaba muy contento porque lo primero que se dijo es que iba a haber una regularización masiva, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con esa regularización masiva? ¿Qué va a suceder con eso? Mira, ellos siempre se han amparado en Europa para decir que no se permiten hacer regularizaciones masivas. A mí me asombró el cambio de última hora porque los runrunes de pasillo eran que ellos iban a oponer a que el proyecto no a que esa iniciativa popular, porque es una iniciativa popular, claro, una iniciativa popular con las mayor firmas de toda la historia, que esa Claro. iniciativa fue con 700.000 firmas casi. Entonces, de repente hubo un cambio allí sospechoso a última hora y con mayoría, que el único que no lo aceptó fue Vox, se aprobó la consideración de esa iniciativa popular. Ahora, eso no significa que se vaya a aprobar. Claro. Ahora, lo tienen difícil porque después de haberla aprobado con esa mayoría, ¿con qué cara van ahora a decir que no, Alex? Entonces, Ya. yo Sí. entiendo que esa regularización tiene posibilidades de darse, pero A ver, tampoco me atrevo. yo considero, yo tengo 24 años y tú también tendrás muchos aquí en España y yo en el transcurso de estas 2 décadas he visto solamente 2 regularizaciones masivas en mi vida. Me acuerdo yo que una se hizo cuando yo comencé a principio de mi residencia en España, en el 2000 por allí, y la otra se hizo a una década después. Esta sería la tercera en tal caso que yo vería o fuese testigo de que sucediera. Pero yo veo que cada vez lo ponen más difícil, porque la primera y la segunda regularización se nombró y se hizo tan fácilmente. Ahora, como dices tú, están poniendo tantas trabas a esa entidad que me parece increíble, con tanta necesidad que tiene España para que la gente se regularice, pueda cotizar, pueda pagar impuestos, porque la idea es que España se beneficia de eso, y le pongan tantas trabas a los latinos que somos gente súper trabajadora. Eso me parece más increíble aún. No, es gente que no tienes que, o sea, los latinos no le costamos, no tienen que integrarnos, no tienen que darnos cursos de idioma, hablamos su misma lengua, la mayoría venimos formados, porque la inmigración venezolana, por lo general, y la colombiana, tiene una formación. Entonces es un capital humano que tienen allí maravilloso, maravilloso, que además, como digo yo, es una red social. Imagínate tú que todas esas cuidadoras de la dependencia, de ayuda, No de las existía, abuelas hicieran no huelga de existía, brazos caídos. no existía, madre mía, esto fuera un caos total, Claro, ¿quién atiende a las abuelas? es verdad, ¿Quiénes es cuidan a verdad. los abuelos? Esa Eso sí, inmigración femenina que yo defiendo tanto y que yo estudio tanto, esa migración femenina está allí. Y la migración, y el campo, y la obra. Entonces, hay sectores donde nosotros somos fundamentales. En la misma claro que sí. pandemia, los médicos. Entonces, yo creo que a veces hay una sensación agridulce con las políticas En la migratorias. misma pandemia, los riders fueron principales protagonistas de esa época y fueron todos mayoritariamente latinos. La mayoría de los Ah, riders fueron protagonistas importantísimos en la pandemia. ¿A dónde estábamos los latinos? Allí, llevando todos los recursos a todas las personas en su casa. mira, yo no sé qué va a pasar con el asilo, porque es lo que yo te digo, siempre con la protección internacional, el asilo y todo esto, se mezcla todo, Alex, se mezcla regularización, se mezcla las vías de regularización individualizadas, los arraigos, se mezcla la protección internacional, o sea, se mezcla todo. A la final siempre vamos a querer estar lo mejor posible. Entonces yo creo que el mensaje es, vamos a esperar, vamos a ver cómo se va a implementar estas interpretaciones que han hecho, vamos a ver cómo viene esa reforma, porque es una inseguridad, pero una expectativa, ¿no? Claro. ¿Cómo va a venir la reforma? ¿Qué va a traer la reforma? Porque la reforma, por ejemplo, dice que va a eliminar o va a modificar, perdón, el arraigo de formación. Entonces, Claro, imagínate tú, el arraigo de formación, Alex, es una figura maravillosa porque te reduce de 3 a 2. Entonces, claro, eso lo entiendo. ese solicitante de asilo que no esté trabajando
Dice, ah, pues yo me voy a hacer un arraigo de formación, yo me regularizo claro. y luego ya me busco la vida buscando un contrato, ¿no? Ahora, Pero tiene que renunciar al este, asilo. este arraigo de formación sigue vigente para poderse mantener dentro de la regularización masiva. Una cosa es la regularización masiva, que todavía la iniciativa popular lo que dice es que sean los que hayan entrado en España antes de Okay. noviembre del 21 o a partir de noviembre del 21, que si te pones a ver, toda esa gente ya puede acudir a un arraigo de formación. Después de O dos toda esa gente años. ya está, Después de probablemente nos 2 años. vayan a exigir un contrato. Entonces, todavía no sabemos si esa regularización se aprueba, que habría que verlo, cuáles van a ser las condiciones que se le van a exigir a ese extranjero. Eso todavía no está. Claro, Esa iniciativa se hizo hace ya muchos años, bueno, hace muchos años, hace casi 3 años, y entonces, claro, ellos cuando la hicieron pusieron a 6 meses antes vista, ¿no? Todo el que me entró, claro, pero claro. no sabemos cómo va. Y la misma incertidumbre está con la reforma del reglamento, que dijeron que lo iban a hacer los primeros 6 meses del año. La ministra dijo, bueno, lo vamos a hacer, vamos a reformar el reglamento. Yo el otro día estuve en un congreso donde el director de migraciones decía, vamos a modificar los estudiantes. Apaga y vámonos, que los estudiantes ahora tienen 30 horas para trabajar. Dijo que le iba a Claro, una meter maravilla. la lupa a las horas. Vamos a reconsiderar el arraigo de formación. Vamos a ver cómo lo van a modificar. Entonces, todo esto genera incertidumbre. Genera Claro, incertidumbre. Pero bueno, ahí es donde yo te digo que como nosotros somos jugados en 7 plazas, claro, pues ya cuando nos den el toro veremos cómo lo toreamos. claro. Pero Ahora, ya como se nos acaba el tiempo, yo lo que quiero hacer es un resumen prácticamente y después tú me das tu opinión para poder finalizar. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir esperando, que como dices tú, faltan 2 sentencias para poder conocer la parte final de este proceso. Entonces, vamos a contar contigo para los próximos programas cuando tú tengas esta información y que sea rápido para podernos informar a todas las personas que están interesadas en este tema que consideramos que es uno de los principales que tiene el extranjero o el inmigrante latino aquí en España. Y por último, para despedirnos, ¿con qué mensaje nos despides para que la gente se quede tranquila, la gente pueda tener un poco de calma con relación a este tema? es difícil dar un mensaje de calma porque las instrucciones están allí y los Claro, criterios de interpretación están y los titulares son esos. Se respeta la condición de solicitante, se cierra la puerta del arraigo laboral y tienes que renunciarme para poder pedir un arraigo porque no me lo puedes pedir como solicitante de asilo. Y para dejar de ser solicitante de asilo me tienes que desistir. Ahora, no sabemos cómo lo van a aplicar las oficinas de extranjería, que es donde yo digo, vamos a esperar un poquito, vamos a dar un margen a ver cuál va a ser la reacción de todas las oficinas de extranjería, que lo iremos viendo, y siempre queda la esperanza que el Supremo, donde digo, diga Diego, claro, y o aclare un poco más. También tenemos la claro. expectativa de la reforma del reglamento y también tenemos la expectativa de la regularización. Lo que te quiero decir es que prácticamente no tenemos nada claro totalmente. Entonces Hay que seguir esperando. vamos a tener que estar muy encima de las materiales, vamos a tener que estar, va a ser un no parar. Este año va a ser un no parar. Ahora hay años tranquilos y este no va a ser el caso. Claro. Bueno, lo único que nosotros te pedimos de aquí es que nos mantengas informados en cuanto tú ya sepas los cambios que ya se vienen para poder hacer programas con relación a este tema que es de arraigo y con el asilo, que la gente evidentemente, y ya tú lo sabes más que nadie, que manejas esta área legal, los emigrantes están muy preocupados. Y bueno, quiero darte las gracias, Glenda, una citogense igual que yo de mi pueblo. Gracias por aceptar la invitación y dar esta información tan importante para todos los latinos que estamos en España. Un placer, Alexander, que sigas haciendo ese trabajo y para mí siempre va a ser un honor estar en tus espacios. Que un beso a tu gente, que un abrazo, que no nos vengamos abajo, que Ah, todo se andará, que siempre buscaremos la salida, que los venezolanos siguen teniendo sus razones humanitarias, calma mi pueblo, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó,
estamos allí con las humanitarias todavía, y los que no tengamos humanitarias ya buscaremos la manera de hacer el pino y buscarnos una forma de regularizarnos. Ya no nos podemos comprar una casa de $500,000, esa parte ya la quitaron también. Ya, ya está fuera la tarjeta, la nota dorada. Bueno, Glenda, un placer. Me agradó muchísimo tenerte en mi programa. Ya sabes, contamos contigo para para próximas informaciones que nos mantengas detalladamente todo lo que va a suceder con este tema tan preocupante y tan importante para los latinos de España. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en los Influencer Show. Un abrazo, Ale.